aportar su visión sobre distintas problemáticas de actualidad. Tenemos un invitado en la Z101, un invitado como siempre especial. Es el arquitecto Mayobanex Suazo. Es el director de planeamiento urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, en un momento muy importante donde se han aprobado, se habían discutido normativas urbanas para el Distrito Nacional. Y este tema es muy importante porque la decisión relacionada a las reglas de vida, de desarrollo, que afectan la inversión, que afectan obviamente el futuro de lo que a través del bolsillo, a lo que apuestan los dominicanos, que en el Distrito Nacional, que es el área 91 kilómetros, 91 punto algo kilómetros cuadrados de más densidad poblacional, y donde está acumulada una parte importante de la población, donde más riqueza se genera, más aporte al PIB, donde el espacio, como en todos casos, es limitado. Es importante conocer estas normativas que para una gran parte de los ciudadanos les son ajenas. Arquitecto, bienvenido, Mayobanex, a este Gobierno de la Mañana Z101, donde junto a los compañeros estaremos abriendo este espacio a preguntas y respuestas para una orientación a nosotros y a quienes nos escuchan sobre este tema tan importante. Bienvenido al Gobierno de la Mañana. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, de verdad, un gran abrazo para don Bienvenido, Bienchi, su esposa y todo el elenco de la Z101. Un honor estar aquí, de verdad, prácticamente en un grupo de amigos, porque tengo muchas amistades aquí, de verdad, que hay gente que quiero mucho. Así es. Rosendo Tavares. Bien, gracias por estar con nosotros. Se aprobó recientemente, ¿verdad, Khalil? La nueva normativa. ¿Sometida? Sí, sometida para el tema de Piantini y toda esta zona. La nueva normativa para el ordenamiento urbano. Y tenemos entendido que hay algunas zonas del distrito donde hay vecinos, por ejemplo, juntas de vecinos, que no están de acuerdo con la forma en que se aprobó. Exactamente qué fue lo que pasó en la sala capitular y qué de cierto hay en todas estas versiones de que supuestamente se estarían violando regulaciones o de que no se consensuó apropiadamente. Bien, mira, durante estos 2 años y medio nosotros hemos estado trabajando por disposición de nuestra alcaldesa con todo lo que es un esquema de socialización de lo que son las normativas urbanas. Está ya depositado, no ha sido aprobado, está depositado dentro del Consejo de Regidores. Actualmente se está conociendo conjuntamente con la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Sala Capitular todo lo que es el proceso. O sea que todavía no ha sido aprobado y todavía conlleva un sinnúmero de pasos y procesos que ameritan y que es lo que establece la ley, en este caso la 17607. Pero nosotros hemos hecho un ejercicio bastante arduo, no solamente con los sectores de Junta de Vecinos, sino con todos los actores que inciden en el tema ciudad. El tema ciudad abarca los empresarios, los hoteles, los constructores, las juntas de vecinos, los gremios, las academias, y todo eso hemos estado trabajando de la mano con todos estos sectores, escuchando sus inquietudes antes de entrar en el proceso de lo que nosotros conocemos como vistas públicas. Está establecido, mediante la misma ley, que esto va a ser conocido por vistas públicas también, donde cada uno de estos sectores que ya han conocido, que ya se ha socializado en todos los escenarios, van a tener la oportunidad de plantear sus inquietudes, pero hemos agotado todo el proceso. Vamos a continuar con más. Atención, Abel Guzmán. Sí, Suazo. La capital quizás ha sido un mal ejemplo, a pesar del gran crecimiento de torres, de edificios, inclusive hasta negocios que muchas veces tienen una naturaleza y salen con otra, como los car wash, detailing, se convierten en lounge, en restaurantes, en zona residencial al lado de torres y le hacen la vida imposible. Un gran crecimiento a nivel de viviendas, pero parece como que hubo una ausencia o una regulación obsoleta que olvidó hasta los espacios, el área verde, los espacios públicos y edificios muy cercanos con otros. ¿Qué viene a traer? ¿Qué pasó en ese tiempo de descuido, y se puede decir? ¿Qué viene a traer una nueva normativa de planeamiento urbano? Mira, hay que verlo desde el contexto histórico. En el año de 1931, luego del ciclón San Zenón, se establece el primer código constructivo, que fue la 142-31. Más adelante, en el 34, se hace otro esquema normativo que regula la ciudad, que es la 136-34. Luego, en el año 44, la 675-44, que es la ley que todavía regula el esquema de urbanización. ¿Del 44? Del 44, cuando la ciudad de Santo Domingo tenía apenas 235,000 habitantes, de acuerdo a los levantamientos. Ya en el año, en la creación de la 6232, que crea las dependencias de planeamiento urbano, a través de las cuales se empieza a regular el territorio.
luego de haber pasado y ese proceso histórico que han también marcado lo que ha sido ese crecimiento desordenado del que no hemos quejado. Siempre hemos escuchado que la ciudad de Santo Domingo ha crecido sin planificación. Ahora, ¿qué hemos hecho para que esto cambie? Nosotros en este ejercicio lo que hemos estado primero generando un diagnóstico para conocer la realidad urbana de la ciudad de Santo Domingo, que nos ha costado un trabajo muy arduo de 2 años y medio desde que llegamos y fue prácticamente una de las metas de nuestra alcaldesa, de regular el territorio, porque seguirnos quejando de que la ciudad ha crecido sin planificación. Lo que estamos haciendo precisamente es un ejercicio serio con un equipo de profesionales que se ha dedicado a generar nuevos instrumentos de regulación. ¿Y qué se ha determinado en esos estudios que se han hecho? Actualmente la ciudad de Santo Domingo, en el caso del Distrito Nacional, tiene tan solo 42.85% de su territorio con normativas establecidas. Lo que hemos estado trabajando, menos de la mitad, correctamente. Wow. Lo que hemos estado trabajando básicamente es para cubrir el 94.21% del territorio en esta primera etapa. La segunda etapa, que conlleva ya la parte de la circunscripción número 3, como Villa Juana, Villa Consuelo, el ensanche Luperón, que está en proceso de conocerse, completaría el 100% del territorio. Hablar de planificación urbana es hablar de orden. Y si nosotros no tenemos y no planteamos las reglas de juego claras de cómo debería de crecer la ciudad va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo de la manera como lo ha hecho. En este ejercicio, y dando continuidad a lo que es la gobernanza municipal, en un compromiso de nuestra alcaldesa, dando seguimiento a lo que establece el plan de ordenamiento territorial, que es importante destacar que una cosa es plan de ordenamiento territorial, una cosa es plan de desarrollo urbano y una cosa es el marco normativo. El plan de ordenamiento territorial, que se estableció en la gestión pasada mediante la ordenanza 04-2019, establece una visión de ciudad, la cual nosotros mediante el plan de desarrollo hemos estado agotando, respetando ese trabajo que se ha venido haciendo y respetando lo que es también la continuidad de la gobernanza municipal, algo muy importante que se ha ido perdiendo durante muchos años. Entonces, ante esta situación, nosotros lo que hemos estado trabajando con planificar y generar un marco normativo robusto que permita dinamizar y fomentar lo que es la inversión pública y privada, incrementar el atractivo turístico de la ciudad, generar una subdivisión territorial que nos permita una mejor fiscalización a futuro y la generación de nuevos instrumentos de regulación, como lo son la edificabilidad, que no es más que el metraje cuadrado que usted va a poder construir en un lote determinado, las alturas, no basado en lo que tradicionalmente se ha hecho. Todo lo que hemos venido haciendo históricamente han sido planes parciales. Planes parciales, tomamos una parte del territorio, establecemos un plan que se ha basado indudablemente en lo que es establecer usos de suelo, densidades y alturas y retiros, más nada. O sea, aquí estamos contemplando primero la automatización de todos los procesos, que ya lo hemos podido lograr. Ya en esta semana prácticamente se subió, fuimos la única alcaldía del país que pudo montarse en la plataforma de ventanilla única. Los instrumentos de georreferenciación que también hemos implementado, toda la data. Hemos actualizado toda la data que desde el año de 2007 no se había actualizado. Lo primero es que para conocer la realidad teníamos que conocer lo que estaba pasando, indudablemente, que es lo que hemos venido haciendo. Garantizar sobremanera las zonas residenciales, la tipificación y control de los usos comerciales. Es importante destacar esto. Tradicionalmente el uso comercial es genérico. ¿Qué quiere decir con esto? Que en una zona donde se permite comercio yo puedo poner cualquier tipo de comercio lícito, incluyendo un centro de masaje, un spa, un prostíbulo, de alguna manera, por así decirlo. Entonces, esto lo que ha venido es a nosotros poder generar la posibilidad de tipificar y controlar este tipo de comercio, caracterizando primero lo que son comercios de carácter metropolitano, de carácter ciudad, de carácter local y de carácter vecinal. ¿Qué tipo de comercio tú puedes poner con un listado muy definido, además de la generación de bonos e incentivos que promueven lo que es las buenas prácticas constructivas, así como la reducción de la huella edificable, que va a permitir liberar espacios, sobre todo en los lotes grandes, que permitan aumentar el espacio público de la ciudad? Mayor Alex, yo quisiera, tengo una pregunta con relación a un área de la ciudad que a muchos le trae nostalgia, vamos quizá a decir esa necesidad de recordación histórica que hace que se le dé un tratamiento especial. Me refiero a Gascue. En cuanto a la visión que se tiene como ciudad, ¿en qué dimensión se tiene a Gascue y cuál es la visión que se tiene con relación a Gascue
porque con relación a un inventario que se levantó hace ya bastantes años, había 256 inmuebles que tenían características arquitectónicas especiales y que pudieran, si se mantuvieran, servir de atractivo hasta turístico y embellecer la ciudad. Sin embargo, sentimos que no hay como una visión de la ciudad tendente a proteger esos espacios, sino todo lo contrario. Esas edificaciones están en decadencia, se están cayendo y nadie le presta la más mínima atención. La visión que se tiene actualmente de la ciudad es proteger ese patrimonio cultural arquitectónico, o es simple y sencillamente rediseñar, reconformar de alguna manera la idea de ciudad para lograr que en esa zona se tenga mayor densidad poblacional. ¿Cuál es la visión que se tiene? ¿Proteger o avanzar hacia una normativa más flexible para edificaciones que puedan permitir mayor densidad? Mira, esta administración que encabeza la alcaldesa Carolina Mejía, importante destacar que esto es un trabajo interinstitucional donde incide también la Dirección General de Patrimonio Monumental, así como nosotros en la Dirección de Planeamiento Urbano en la parte de fiscalización y control del territorio. Nosotros hemos implementado lo que es de hecho Gascue está regulado por lo que es la Ordenanza 05-2013, tiene una regulación vigente que es relativamente reciente todavía, aproximadamente 10 años que se planteó. Y nosotros lo que hemos estado es trabajando mucho. De hecho, tenemos un proyecto lindísimo que los invito con muchísimo gusto a conocer, lo que es el proyecto Pinta tu Gascue, que pudimos rescatar de esas 250 inmuebles. Hemos podido rescatar en una primera etapa ya 30 viviendas en coordinación y con el apoyo de la empresa Pintura Popular, que nos ha apoyado y hoy están ya. De hecho, se ha resaltado lo que es el patrimonio arquitectónico de la ciudad, sobre todo en este caso de Gascue. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos trabajando conjuntamente y de la mano con la Dirección General de Patrimonio Monumental en lo que es la fiscalización para la preservación de lo que es el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad. Mayo Vanés, esta nueva normativa es para ser aplicada en todo el Distrito Nacional, ¿es así? Me gustaría saber dos cosas. ¿Cuántos sectores impacta esta nueva normativa? Y si se ha llevado a cabo, se tiene un plan de socialización con estos sectores a través de las juntas de vecinos para que puedan entender y conocer la misma. Sí, de hecho hemos estado, ya hoy, como bien dices, está dividido en lo que es la R1, que es todo el área de Arroyo Manzano, Altos de Arroyo Hondo, R2, que es la parte que tiene que ver con Los Pinos, Los Ríos, de Ciudad Real, toda esa zona por allá. Los jardines también del norte. Entonces, en este proceso hemos estado socializando constantemente con todos los sectores, incluyendo las juntas de vecinos, que también han sido partícipes, hemos escuchado sus inquietudes, muchas de ellas nos han hecho observaciones, hemos trabajado con una matriz consolidada para establecer todas esas opiniones, la hemos integrado, hemos estado trabajando muy de la mano con ellos, siempre, vuelvo y reitero, con toda la Junta de Vecinos. Ha sido un trabajo arduo, muchas reuniones, estamos hablando más de 127 reuniones hemos ya sostenido con distintos sectores, pero de verdad que el resultado ha sido bastante positivo y como le digo, todavía está previsto lo que son las vistas públicas, que es un derecho que les asiste a cada comunidad. Cualquier inquietud que se tenga en ese sentido se va a poder estar plasmando. En ese ejercicio democrático nuestra alcaldesa ha sido muy enfática en que todo el mundo va a tener participación. Muchas veces este tipo de cosas afectan unos que otros intereses, indudablemente, pero al final de la jornada, estar como estamos, sin normativas, sin planificación, realmente es un gran reto, y de seguir creciendo como hemos venido creciendo, de verdad que sería muy lamentable en ese sentido. Mi querido sumo pontífice es el mote que utilizamos cariñosamente para el arquitecto Mayo Vanés Suazo, porque él, como regente de la arquitectura en el Distrito Nacional, es el que coordina todo este ejercicio sacro de la arquitectura. He dicho, no solamente porque usted está acá, hermano, sino públicamente varias veces, que la gestión de Mayo Vanés es la mejor gestión de planeamiento urbano de los últimos 25 años que ha tenido el Distrito Nacional. Eso es que Khalil me quiere. Lo digo porque no se ha limitado a tramitar desde la Dirección de Planeamiento Urbano, sino que está hablando por fin de planificación efectiva de ciudad. Entonces, ahí quiero, Mayo, dos cosas fundamentales de ti.
Primero, el tema del monocentrismo y el policentrismo que yo sé que tiene este marco normativo contenido. Y dos, ¿cuáles son, traducidos en el aplatanamiento de la jerga popular, cuáles son las ventajas que va a tener la ciudadanía de este marco normativo? Me refiero al tema de los espacios públicos, el acceso a la vivienda, etcétera. Amplíanos en estas dos cosas, por favor. Mira, como bien dices, la ciudad de Santo Domingo ha crecido de manera monocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que se ha concentrado todo en un centro urbano que nunca fue planificado para ser centro urbano, que fue creciendo por un producto de prácticamente una improvisación, fue creciendo en zonas residenciales unifamiliares en su origen. En este caso, el polígono central emigró parte de lo que era la burguesía que se fue movilizando desde Gascue hacia ese centro urbano que fue creciendo de manera descontrolada, de alguna manera, por así decirlo. A partir del año 98, ese monocentrismo de la ciudad indudablemente ha sido uno de los principales afecciones que ha tenido nuestra ciudad de Santo Domingo. ¿Por qué? En virtud de que a partir del 98 se han generado 579 torres de más de 8 niveles, de las cuales tenemos una regulación, tenemos una regulación que bastante visionaria en su momento, incluso lo hemos comentado con el arquitecto Cristóbal Valdés, quien ha estado también, con quien hemos siempre consultado y hemos siempre ido de la mano, que fue para la parte fundamental de la generación de la 94-98. A partir del 98. A partir del 98. Y hay otra cantidad en construcción. De las cuales, déjame decirte que es el gran problema que hemos tenido, de las cuales lamentablemente 471 que representa el 83.75% de las edificaciones que están hoy en día en el polígono central no cumplen con la regulación que los regula. Wow. En virtud de que a partir del año 2005 se estableció una media de 1.000 habitantes por hectárea. Si nos vamos a lo que dice la resolución 9498, establece que es un máximo de 400 habitantes por hectárea. Si lo llevamos al mínimo que se estableció, el máximo, que se estableció a partir del año 2005, estamos teniendo ahora mismo que el 53% de las torres que hoy se edifican en el polígono central no cumplen con la resolución. Arquitecto, mire, la actividad humana... Pero, perdón, para terminar de completar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como alcaldía estamos planificando de acuerdo a la visión que establece el plan de ordenamiento territorial? Fíjense que siempre menciono el plan de ordenamiento territorial como el instrumento visionario de ciudad para establecer lo que es el plan de desarrollo urbano, que es lo que estamos trabajando nosotros. En ese sentido, la ciudad amerita crecer de una manera policéntrica, en virtud de que ese crecimiento ha sido sostenido de una manera y en un territorio que no ha tenido la capacidad de crecer. ¿Y por qué trabajo el término policéntrico? Debido a que la ciudad necesita expandir su centro urbano para permitir que las demás circunscripciones eviten tener que entrar a ese centro urbano. Hoy en día tú vives en Arroyo Hondo y tienes que ir a un restaurante. ¿A dónde vas? Al polígono central. Sí. Hoy en día los mejores colegios, ¿dónde están? En el polígono central. Entonces, en la medida que nosotros estamos trabajando, que ya de hecho estamos visualizando lo que es un polígono pericentral que va a permitir el descongestionamiento de lo que es el polígono central y va a permitir también generar viviendas mucho más asequibles y no tener que irse, por ejemplo, a las periferias, donde hoy en día una familia que te gana tal vez 250 mil pesos al mes, tiene que mudarse en urbanización real o tiene que mudarse en San Isidro para poder trabajar en el centro de la ciudad, en virtud de que ahí es donde están el 76% de las empresas que movilizan la economía de la ciudad. Justo a ese punto quería referirme, arquitecto, porque el mercado es dinámico y suele adaptarse primero a las necesidades de quienes consumen, muchas veces que la propia legislación, que tiende a ser más pétrea, que es difícil a veces adaptarla por los intereses políticos, a veces hasta por la falta de visión de algunos actores, porque puede haber algunos actores que tienen clara esa visión. Y voy a citar un par de ejemplos con lo que usted quizá podría estar de acuerdo o no, pero me gustaría que me orientara. Hace 30 años, la mayor parte de los capitaleños tenía que ir a hacer compras de diferentes bienes y servicios a la Duarte. Pero en los años 90 en la Churchill comenzaron a aparecer unos centros de compra, pero ya se había adelantado Plaza Naco, pero ya después llegó los grandes malls, a Bellavista, en la avenida Lincoln, en la avenida Churchill. Y mal que bien el mercado ha ido generando un policentro que, si bien no es perfecto todavía, le falta mucho, diversificó la oferta de bienes y servicios, falta mucho para eso. Ahora bien, el precio que hemos tenido que pagar de esa evolución es que por la falta de regulación, vigilancia y un régimen de consecuencia lo suficientemente fuerte,
En varios sitios se nos comieron las aceras. Se diseñaron negocios que no tenían parqueo suficiente. Tenemos una situación con eso. Tenemos sitios que entonces la acera me la respetan, pero me le cambian la superficie, me le ponen, de que para ponerla linda, me le ponen unos zócalos que si llueve me mato, resbalo, y donde no puede pasar un envejeciente, una persona en silla de ruedas. En ese sentido, producto de los errores que arrastramos, hay un costo un poquito alto que hay que pagar para llevar todo eso que hemos hecho hacia la legalidad. ¿Se ha hecho un cálculo aproximado de qué podría costar volver a reproducir ese espacio que hemos perdido de aceras, de parqueos necesarios, de área verde que se comió ese crecimiento de la ciudad? ¿Y quién lo pagaría? Tendría que generarse algún acuerdo incluso con parte de ese sector privado, ese sector inmobiliario, para volver de alguna manera a rediseñar ese espacio que se abandonó. Mira, conjuntamente con el gobierno central, esta alcaldía ha estado trabajando con lo que es la reconstrucción de varios kilómetros de acera incluso, no solamente en el sector del polígono central, hemos trabajado en Gascue, en todo el sector de Honduras, porque hay un compromiso de la peatonización amigable. Nosotros en realidad tenemos un déficit histórico de ese tema, y por primera vez se crea, mediante la resolución 01-2021, se crea la ordenanza que establece y regula el tema de la construcción de aceras. De hecho, hemos estado haciendo acuerdos, que hace unos meses se firmó un acuerdo con Acoprovi, para que los proyectos de construcción puedan constantemente estar reparando las aceras para devolverle a la ciudadanía precisamente eso que ha ido perdiendo. Ahora, ¿qué busca esta normativa con ese sentido? La posibilidad de reducir la huella edificable, permitiendo abrir lo que es ampliar el espacio público, generando nuevos espacios públicos más amplios y más adecuados. Estamos hablando que tan solo el polígono central tiene 0.75 metros cuadrados por habitante de área verde pública, por debajo incluso de la circunscripción número 3, que es la zona más deprimida, ¿sí?, desde el punto de vista social. Los barrios. Entonces, en ese sentido, nosotros como alcaldía tenemos que tener un compromiso de empezar a trabajar con la generación de nuevos espacios públicos, y para esto también está contemplado lo que son los bonos e incentivos. Estos bonos van a permitir que la misma alcaldía genere recursos para poder optimizar. De hecho, ya hemos estado trabajando mucho con lo que es la optimización de espacios públicos que estaban degradados, como los parques. Ya a la fecha de hoy tenemos 132 parques que se le han devuelto a la ciudadanía, producto también de ese acompañamiento con el sector privado, que ha sido muy importante, porque la alcaldía, la planificación, de la ciudad no solamente es una responsabilidad de la alcaldía, es una responsabilidad ciudadana de todos los sectores que hacen ciudad. Rosendo, antes de tu participación, incluso apelo a tu memoria, Rosendo, nos queda Felipe por preguntar. Felipe, antes de tu pregunta, yo quiero dar un testimonio personal. Cuando yo vine a la capital, a la casa de mi abuela en Los Prados, ¿tú sabes cómo era la acera que se había diseñado para Los Prados y que decía la regulación vieja? Tuviste suerte. Tenía la acera. Yo llegué a Gualey. De 1 metro algo de ancho, no recuerdo si era 1,20 m. Tenía la franja verde donde se sembraban la mata, pero tenía una franja interna entre la acera y la casa. Eso permitió que ese sector, que de hecho le hizo mucho daño el huracán George, fuera el sector de los pinos, lleno de matas de pino, además de robles y de framboyanes, porque la acera, entre otras cosas, tenía el espacio. Y después, ¿qué pasó? Llegaron los negocios, te rompieron la acera. Adivina que la acera hoy es parte de un parqueo. Tú no sabes realmente dónde está la delimitación muchas veces de la acera. A propósito de acera, me gustaría hacer una pregunta. Yo no he visto una ciudad más agresiva y más bestial que la ciudad de Santo Domingo frente a la persona con discapacidad física. Chacho, hostil. Es una bestialidad. Y el mejor ejemplo de esa bestialidad está en el área Miraflores, alrededor del centro de rehabilitación, con acera hasta de 40 metros de altura, el área del Contén. Centímetros. Perdón, claro, gracias. Sí. Hasta de 40 centímetros de altura en el área del Contén. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento con esa desproporcionalidad que hay? Donde usted tiene área, por ejemplo, aquí mismo en la Núñez de Cáceres, en la propia Churchill, donde para una gente con discapacidad física poder caminar, tiene que tirarse a la calle y no puede subir una acera por encima de cuando una huella de un escalón son apenas 14 centímetros de altura. Sin embargo, esas aceras tienen 30 y 40 centímetros de altura. Mira, hace 15 años el tema de accesibilidad era un tema tabú. Relativamente poca gente hablaba del tema de accesibilidad.
Y en virtud de eso no se reguló correctamente en su momento este tema. ¿Qué busca la normativa? Las normativas no solamente, por eso dije que esta normativa abarca no solamente aspectos fundamentales como lo que tradicionalmente hemos visto, que densidad, altura, uso de suelo y retiros. Aquí estamos contemplando que dentro de la misma ordenanza obligue prácticamente a las nuevas construcciones a generar esquemas de accesibilidad adecuados, y por eso la importancia de establecer los bonos e incentivos para promover las buenas prácticas constructivas que incluyen e inciden con los esquemas de... Sí, pero que eso no es el tema de la acera, discúlpame, el tema de la acera la construye el propio ayuntamiento. O sea, no estamos hablando que es el sector privado que la construye. Entonces tenemos asfalto buscando cera, cera buscando asfalto, y cuando usted se encuentra ahí en la Churchill, se ve que apenas hay un espacio en menos de 10 centímetros por donde está el drenaje del agua. Porque usted tiene una capa asfáltica con una densidad que busca la cera, entonces levantan la cera sobre la base de la capa asfáltica. Eso no es un tema del sector privado, es un tema del ayuntamiento. Sí, y como usted está hablando de construcción, ¿cuándo van a iniciar el programa de reconstrucción que permita que esa acera sea mucho más amigable y que le dé facilidad a las personas con discapacidad? No sé si has podido tener la oportunidad o han podido tener la oportunidad de ver los nuevos esquemas de acera que estamos trabajando, tanto en la texturización de las aceras, así como en los accesos para personas con discapacidad. O sea, ahora mismo estamos inmersos, de hecho se creó por primera vez la unidad que regula la parte de discapacidad dentro de lo que es la Alcaldía del Distrito Nacional, y hemos estado trabajando, implementando precisamente estos criterios. Actualmente, hace unos meses también, se anunció por parte de APAP un acompañamiento que nos va a estar trabajando para estar estableciendo en unas 30 intersecciones donde vamos a estar implementando nuevos accesos mucho más adecuados para poder tener un tránsito mucho más fluido de la persona con discapacidad. Porque la discapacidad no es solamente discapacidad motora, hay discapacidad de diversos tipos. Sí, visual, y muchas veces visual, lo vemos solamente con la parte de discapacidad motora, sino más bien la discapacidad visual, la discapacidad auditiva. Andando con un batón en la mano se encuentra. Correcto, con un entonces muro, ¿para dónde va? En este sentido estamos trabajando precisamente con las nuevas aceras que estamos reconstruyendo, están contemplándose precisamente esos accesos adecuados a las personas con... La verdad, Mayovanex, que ese dato que tú das es impresionante. Más de 500 torres construidas desde el 98, pero más del 80% de ellas que no se ajustan a las regulaciones. Eso es impresionante. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta sobre un tema que yo sé que a mucha gente le gustaría que se aclare. Cerca de donde yo vivo, había una residencia, parece que el dueño la vendió, la demolieron y comenzaron a construir una torre. 13 pisos la torre. La levantaron y hace más de 3 años que no le ponen la mano. Y ahí está ese monumento gris. No hay una regulación para evitar que ese tipo de cosas ocurran. Se comienza a construir un edificio, se abandona y ya. Mira, habría que ver el caso de manera puntual, porque hay casos que muchas veces tienen temas judiciales que por órdenes incluso de la misma justicia están paralizados. Habría que ver si es un tema muchas veces de herencias que se dan en estos casos, pero tendría que conocer el caso de manera puntual para poder dar una respuesta mucho más precisa. Pero hay un ejemplo ahí, el Hotel del Prado y la Torre de Plata, que son... Correcto, la Torre de Plata, por ejemplo, tiene 14 años en un proceso judicial que todavía no ha culminado y por ende todavía no se ha podido determinar una cosa. Hay muchas torres, hay muchos edificios en esa situación. Se comienza la construcción, se levanta y luego eso se abandona. Vamos a poner el nombre y apellido. El caso del Malecón, que era, el ícono del turismo, la cultura aquí, ha cambiado entonces por un business center. Los hoteles están construyéndose en el mismo centro, en el perímetro pequeño, entre Churchill, Lincoln, Kennedy y el mismo George Washington. La Kennedy no le ha llegado mucho, ¿no? De hoteles. A la Kennedy para arriba no, pero bajando sí. Entonces es un perímetro corto donde se concentran ya los hoteles. Cómo enfocar el rescate, reposicionamiento del Malecón, que en muchas zonas se ve como hasta abandonado, edificios que no tienen ese brillo. Y
tocar la planificación también en las zonas barriales, marginales, por ejemplo, circunscripción 3. De hecho, estamos trabajando con también dentro del marco normativo que estamos proponiendo, precisamente está la regulación de la circunscripción número 3. Solamente nos falta para completar la circunscripción número 3 y con esto también la regulación completamente del territorio. Villajuana, Villaconsuelo y el ensanche Luperón, que ya estamos trabajando en todo lo que es la data importante. Con respecto al malecón de Santo Domingo, durante décadas se ha invertido mucho dinero en la reconstrucción de las infraestructuras, de las aceras básicamente. Sin embargo, no se había establecido un plan de desarrollo. Nosotros estamos dentro del mismo plan que estamos trabajando, es precisamente para que el acompañamiento de esa remodelación interesantísima que estamos haciendo, que sería bueno que ustedes puedan visitar y conocer lo que estamos trabajando, que es en el tramo básicamente que está desde la avenida Lincoln hasta la Ciudad Ganadera, donde estamos implementando una nueva iluminación muy tecnificada, con cámaras incluso de seguridad, para devolverle al ciudadano, en virtud de que tanto el malecón como la ciudad colonial son los dos polos turísticos de mayor importancia de la ciudad de Santo Domingo. Y esto indudablemente tenemos que rescatarlo, pero también no puede ser solamente remodelando lo que es las infraestructuras y las aceras y todo ese tipo de cosas, sino más bien generando un plan que permita un desarrollo del mismo malecón de Santo Domingo, que es lo que estamos trabajando actualmente. Bien, Mayobanek Suazo, quería hacerle la siguiente pregunta, y es una inquietud que hemos tenido durante mucho tiempo y que han tenido también una importante cantidad de ciudadanos y residentes en esa zona del Distrito Nacional con relación a la ciclovía. Hemos visto que la ciclovía de la avenida Bolívar, hace un tiempo le retiraron los pilotillos que tenía, solamente ha quedado en algunos lugares la pintura, pilotillos que dañaron muchas gomas, pero bueno, fueron retirados. ¿Qué significa esto? La alcaldía del Distrito Nacional ha decidido no continuar con esta ciclovía en la avenida Bolívar. Se dijo en principio que era porque se iba a asfaltar la avenida y que luego se repondrían nuevamente los pilotillos. ¿Cuál es la realidad de la ciclovía que los residentes de La Esperilla y de esos sectores que están alrededor de esta avenida Bolívar realmente no quieren y han estado rechazando? Mira, los pilotillos se quitaron en virtud de que se va a hacer un fresado en lo que es la avenida Bolívar y por ende hay que retirarlos para luego rediseñar este esquema de ciclovía. La alcaldía siempre ha estado abierta y ha escuchado siempre las opiniones en ese sentido, y nosotros estamos conjuntamente con el Intran trabajando para poder restablecer de una manera ya lógicamente mucho más adecuada. O sea, la ciclovía se va a restablecer tan pronto se le realice el fresado y el reasfaltado de la avenida Bolívar. Eso es lo que nos está diciendo. Perfecto. Yo tengo entendido que eso se hizo con un proyecto del BID, ¿verdad? Sí, recuerda que es un proyecto piloto. Hay un compromiso. En inicio es un proyecto. Además, estamos cuidando mucho y lo que es el fomento de lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando, lógicamente, apegados. Me imagino que ustedes miden, ¿verdad? Hacen mediciones. Claro. Esa ciclovía para trabajar, hago la aclaración, para desplazarse y utilizar la bicicleta como medio de transporte, eso prácticamente no lo usa nadie. Ahí uno ve de vez en cuando uno que otro deportista que se ejercitan, pero para eso tenemos el mirador, para eso tenemos el Parque Iberoamericano, para eso tenemos el Jardín Botánico, entre otros lugares donde la gente puede también ejercitarse. Yo quiero ir finalmente, Mayo, a la parte nuevamente de la normativa, porque ha dado un dato que es alarmante en lo que es el polígono central y el casco urbano de la ciudad de Santo Domingo en cuanto a las áreas verdes y espacios públicos. Esta normativa, este planteamiento de modificación va a traer una colaboración de expansión de la huella verde en la ciudad y sobre todo el tema de los emplazamientos, si esto permitirá que nuevos proyectos puedan dar plazas a la ciudad y cómo se van a comportar los edificios nuevos dentro de este marco normativo de la alcaldía de Carolina Mejía. Mira, no sé si pudiéramos ver aquí cómo básicamente es lo que regula, la forma de regulación actual y lo que estamos planteando. Por ejemplo, ahora mismo esta de aquí. Okay. Ahora mismo, esto es importante. Básicamente, lo que establece la resolución 9498, que independientemente
establece buenas aceras de mínimo de 3 metros, de las cuales solamente el promedio es de 1.27 por metro lineal. Entonces, en virtud de esto, lo que estamos es reduciendo la huella edificable, en especial en los lotes grandes, para devolverle. Estamos hablando de que los lotes de más de 2.500 metros representan tan solo el 17% de lo que es los lotes con capacidad de desarrollo todavía dentro de este territorio. Pero eso no solamente en el polígono central. Edificios más finos para dar más espacio. Correcto. Lógicamente controlando a través de la edificabilidad y las alturas establecidas promedio que se dan dentro del polígono central. Ahora bien, pero esto no solamente es para el polígono central, esto también para lo que es la región pericentral número 1, que en este caso es el ensanche La Fe, Cristo Rey, La Agustina, donde estamos implementando desde cero, porque tiene una capacidad de desarrollo impresionante. Hoy en día el polígono tan solo le queda un 30% aproximadamente de su territorio. De los 4.26 kilómetros cuadrados que tiene, tan solo tiene capacidad de desarrollo todavía el 1.73 kilómetros cuadrados, que representa cerca de un 30%. Ahora bien, en el ensanche La Fe, estamos hablando que el 78% de los lotes tienen más de 1.000 metros cuadrados, lo que tiene ancho de vías, una articulación de un esquema de alcantarillado sanitario muy adecuado, en virtud de que fue una zona industrial en su origen, sí, cuando y está establecido. Está también establecido el ancho mínimo de aceras, que deberá ser entre 3 y 5 metros, excelente, hasta 10 metros en las edificaciones mucho mayores, y está muy claramente definido. Quiero aclarar que no es una resolución es una hoja, 2 hojas, 3 hojas. Estamos hablando que esto ha sido un proyecto que hemos estado trabajando, donde hemos estado recopilando incluso una información de más de 4.500 páginas, en 6 normativas que han regulado, que han salido no solamente con una ordenanza, sino con un plan de desarrollo y mediante un acompañamiento en la implementación de este plan de desarrollo. O sea, esto no se queda en una simple normativa que va a ser un papel que va a regular las edificaciones, sino más bien en un proyecto de ciudad que va a venir acompañado de la implementación de este plan de desarrollo a futuro, cualquiera que fuera la administración que esté de turno. Mayobanex, para concluir, que si un ciudadano quiere obtener información sobre este tema, ¿dónde debería acceder? ¿Dónde podría encontrarla de parte de la autoridad? ¿Cuál sería el mecanismo, sobre todo para gente, estudiantes, gente interesada en este tema? De hecho, todos los planes de desarrollo y las ordenanzas están en el portal de la Alcaldía del Distrito Nacional ya desde hace un mes más o menos aproximadamente, cuando ya implementamos o formalmente presentamos ante el Consejo de Regidores la propuesta, que está siendo estudiada, vuelvo y reitero, con la Comisión de Ordenamiento Territorial, donde estaremos siempre prestos a dar cualquier información y a escuchar cualquier inquietud. Para concluir, ¿cuándo van a comenzar a tumbar toda esa torre que fueron levantadas sin regulación? Cuando bombardeen aquí. El director, no demoledor. Ya cuando llegó. Mayobanex Suazo es el arquitecto. Mayobanex Suazo es el director de planeamiento urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Nos ha hablado hoy sobre las normativas urbanas, un tema interesante. Luce, obviamente, al principio no lo escucha, muy técnico, pero afecta la forma de vida totalmente de quienes participan de la economía y de la inversión y de la generación de riqueza que se hace en el Distrito Nacional, que es el epicentro, el corazón, la arteria principal de la generación de riqueza en la República Dominicana. Muchas gracias, arquitecto. Siempre las puertas abiertas en este gobierno de la mañana para usted, para la alcaldía del distrito y para todos los que participan desde el servicio público en decisiones que afectan a los dominicanos. Gracias a ustedes, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a la pausa, venimos con más en este gobierno de la mañana. Llévatelo, Cundo.